Secrets and Masks, Hermione. Capítulo 10. Señora Sabini. 25 de diciembre. Hermione se despertó en el que solía ser su día favorito del año, lenta, exhausta y con un regalo sentado orgullosamente sobre el alféizar de su ventana. Parpadeó e inmediatamente se frotó los ojos para quitarse el sueño, pensando en que había alucinado la caja, que estaba elegantemente envuelta en papel verde brillante. Ella no lo había hecho. No importaba cuántas veces parpadeó, no importaba cuál furiosamente se frotó los ojos, el regalo permaneció allí durante mucho tiempo. Se limitó a mirarlo con el ceño fruncido. Solo podía imaginar lo loca que debía verse. Se sentó en la cama con la espalda fijamente presionada contra la cabecera, sin parpadear y con el cabello desordenado. Se imaginó que las bolsas de color púrpura oscuro alrededor de sus ojos tampoco ayudarían. Por observación, el regalo parecía inofensivo, nada siniestro o malévolo en él. Era pequeño y cuadrado, compacto, aproximadamente del tamaño de un microondas, y estaba atado con una cinta plateada, cuidadosamente enhebrada para formar un lazo en la parte superior. El papel de regalo era de ese profundo tono verde que uno solo podía asociar con los Slytherins, el que todos llevaban con orgullo, como una insignia de honor. El color que reconoció en los pasillos de la mansión y la tonalidad de los sillones de cuero en los muchos salones de aquí. El mismo tono vil de verde que colgaba en los tapices de la catedral de York, los que había mirado mientras gritaba, mientras Voldemort la mutilaba con magia de sangre oscura. El tono verde que la hacía sentir enferma. Cuanto más lo miraba, más confundida se volvía y más sospechaba. Los elfos no podrían haberle regalado la caja. Todos usaban las mismas fundas de almohada todos los días, y aunque Hermione nunca había detectado signos de abuso físico en sus pequeños cuerpos, dudaba que Malfoy les diera lujos, como galeones o regalos. Eran esclavos de él, objetos destinados a servir y obedecer, tanto como una posesión, como lo era esta mansión. Eso solo dejaba al mismo Malfoy, pero esa posibilidad sonaba tan ridícula a sus oídos como los elfos. Él no le daría un regalo, simplemente no lo haría. Era horrible y cruel. Se odiaban el uno al otro, su mera existencia la repugnaba y cada aliento que tomaba era un insulto para él y su ideología maliciosa. Él no le enviaría un regalo, a menos que tuviera la intención de causarle daño. Bueno, eso era una teoría con la que podía trabajar. No le habría extrañado que Malfoy manipulara la cosa, la hechizara para que le crecieran piernas y dientes y tratara espontáneamente de mutilarla hasta matarla. Se imaginó que él habría tenido una pequeña emoción enfermiza al ver cómo le arrancaba la nariz de la cara en ese día generalmente feliz. Si fuera de Malfoy, sería algo con lo que torturarla. Ella estaba segura de eso. Quizás estaba atado con un encanto explosivo, o tal vez contenía la cabeza decapitada de uno de sus amigos caídos. Sin duda eso era algo que él haría, solo para poner sal en las heridas. Asesina a uno de los oponentes durante una batalla, córtale la cabeza de los hombros y entrégasela disfrazada como un regalo. Una amenaza, una excusa para mostrar su crueldad y sed de sangre, envuelta en papel verde brillante. Algún tiempo después, su desayuno se materializó por sí solo, sin la ayuda de un elfo doméstico. Aparentemente Malfoy les había dado el día libre a las pequeñas criaturas. Qué jodidamente noble de su parte. No desayunó esa mañana. Solo siguió mirando la caja mientras su mente trabajaba y trabajaba y trabajaba sobre lo que podía hacer. Cuando apareció su almuerzo, una cena de Navidad completa, Hermione se movió. Se deslizó fuera de la cama, ignorando el delicioso aroma de las patatas asadas y la salsa de arándanos, y se acercó a la caja infractora, despacio, con cuidado, deteniéndose entre cada tímido paso. La teoría del encanto explosivo era probablemente la más probable, por lo que decidió que era mejor no correr hacia la maldita caja.
Posó ligeramente un dedo sobre la parte superior de la caja, medio esperando que estallara al toque más delicado. Para su sorpresa, no explotó cuando la recogió y tampoco estaba funcionando. Era más ligera de lo que había imaginado. No le provocó ningún esfuerzo en los músculos para equilibrar su peso en una mano. Sacudió la caja y se le cortó la respiración cuando escuchó que algo traqueaba dentro. Sonaba como varias cosas pequeñas chocando y chocando entre sí. Después de inspeccionarla durante media hora, arrojó el regalo sobre la mesita de noche y se sentó en su posición habitual. Debía de ser al menos la 1 de la tarde, posiblemente incluso las 2. Y Malfoy todavía no había irrumpido en su habitación para su sesión de legeremancia. ¿También le estaba dando el día libre? Pensó que un pequeño descanso de sus sesiones era similar a algún tipo de regalo. ¿Eso era otro regalo? A las 4 en punto Malfoy todavía no estaba a la vista, y Hermione estaba cada vez más inquieta. Pensó en explorar la mansión, como lo había hecho el día anterior, pero finalmente decidió no hacerlo. Si él no iba a aparecer e irrumpir en su mente, no quería correr el riesgo de toparse con él accidentalmente. No si podía evitarlo. Un día sin tener que ver los rencorosos ojos grises de Draco Malfoy. Sonaba jodidamente maravilloso. Como descubrió el día 23, Malfoy no había instalado ninguna barrera para electrocutarla o quemarla si intentaba salir de su habitación. Así que pasó el día siguiente explorando la casa. Después de todo, pasó horas de su día vagando por su cabeza, buscando inalcanzablemente cualquier fragmento de su memoria que pudiera agarrar con sus garras. Era justo si ella pasaba su tiempo libre buscando en su casa, paseando los dedos por cada superficie y contaminando cada mueble con sus manos de sangre sucia. Incluso había roto algunos jarrones ayer mientras exploraba. Esperaba que fueran indecentemente caros, razón para que fueran reliquias familiares irreemplazables. Pero por supuesto, Malfoy era exasperantemente minucioso, y los fragmentos se habían recuperado mágicamente segundos después que ella los hubiera destruido. Sin embargo, todavía era satisfactorio aplastarlos, así que continuó haciéndolo de todos modos. Quizás había un límite en la cantidad de veces que se repararían a sí mismos. Ella solo podía esperar. Había explorado casi cada centímetro de la casa de Malfoy en Nochebuena. Deambuló por los terrenos, exploró los pasillos vacíos y los salones en desuso y no encontró nada. Nada que pudiera convertir en un arma. No había pasadizos secretos fuera de la mansión, no había debilidad en las protecciones que rodeaban la finca, nada, ni una sola cosa. Sin embargo, lo único que había aprendido era el vasto alcance de las protecciones que él había establecido. Él le había dado algo de holgadura a la correa de su perro. No había ninguna sección de los terrenos fuera de los límites para ella. Podía vagar por el laberinto de macizos de flores cubiertos de nieve, debajo de cada árbol y tramo de tierra, e incluso hasta el cementerio de la familia Malfoy, aunque ayer se había mantenido alejada de esa zona. Un escalofrío involuntario le recorrió la espalda cuando notó las filas y filas de lápidas, tumbas y mausoleos curvos cubiertos de nieve. Se giró sobre sus talones y casi corrió en dirección opuesta. Había probado los límites un par de veces. No pudo evitarlo. Había sentido cuando se estaba acercando a los límites mágicos que él había establecido. Podía sentir su sangre zumbando ligeramente en sus venas. Y si se entrecerraba los ojos con mucha fuerza, podía ver el aire ondularse y temblar con las protecciones. Había intentado cruzar el umbral 2 veces en diferentes áreas, solo para ver qué pasaba. En el momento en que sus dedos hicieron contacto con el Rippy, sus palmas se enfriaron y presionaron contra algo duro y firme, como una pared de vidrio frío. En ambas ocasiones había tratado de atravesarlo, de aumentar la presión en su mano para comprobar si tenía debilidades, y en ambas ocasiones había logrado contar hasta 4 antes de que su cuerpo se sintiera abrumada por una sensación escalofriante.
En ambas ocasiones la temperatura de su cuerpo había bajado tan bruscamente, tan rápidamente que se sentía como si un dementor se envolviera alrededor de su cuerpo. Y en ambas ocasiones solo había logrado mantener su mano en la onda durante unos segundos más, antes de que el dolor helado la hubiera pinchado. Se volvió tan severo que saltó hacia atrás y aulló de dolor, y tuvo que abrazar su cuerpo en busca de calor. Fue enloquecedoramente doloroso. La fuerza de la misma sacó el aire de sus pulmones violentamente, como si se sumergiera en agua helada. Fue tan grave que se sorprendió al ver que su mano no se había convertido en carámbanos cuando la miró. Ciertamente se sentía lo suficientemente fría como para que se hubiera convertido. Imaginó por la forma en que la sangre se le convertía en hielo en las venas que tenía mucho que ver con el ritual de sangre que Voldemort había usado para unirla a Malfoy. Se estremeció al pensar que otros efectos secundarios de su vínculo aún no había descubierto. Su cuerpo tardó casi 20 minutos en descongelarse lo suficiente como para poder volver a usar los dedos. Sí, para su decepción, Hermione no había encontrado nada en sus búsquedas en la mansión. Bueno, eso no era del todo cierto. Había encontrado un hermoso árbol de cerezo en flor en los terrenos. Un árbol hermoso y alto, con ramas plateadas, sinuosas y flores color rosa pálido, y un pequeño banco de madera a la sombra. Se imaginó que había sido un buen lugar para leer. A las 6 de la tarde, Malfoy aún no había aparecido, y Hermione aún no había salido de su habitación. Pensó en acostarse temprano. Consideró que probablemente sería una buena idea darle a su cuerpo un descanso muy necesario y prepararse para lo que probablemente sería un día tortuoso de búsqueda de memoria y puertas rotas. Pero no podía relajarse. No importaba cuánto tiempo cerrara los ojos, si se acurrucara en las gruesas sábanas de su cama, no podía dormir, porque sabía que la caja envuelta en papel verde brillante todavía estaba ahí, observándola, burlándose de ella. Entonces, con un resoplido irritado, se quitó las cobijas de su cuerpo y pasó el resto de lo que solía ser su día favorito del año, pensando con formas creativas, aunque inútiles, de destruir el pequeño obsequio vil sin abrirlo. Al menos le dio algo para pasar el tiempo, en esa noche miserable y nevada. 26 de diciembre. Hermione se sentó en su percha con los ojos cerrados, escuchando a los pájaros cantar su melodía matutina mientras meditaba. Se concentró en archivar sus recuerdos, creando cuidadosamente nuevas paredes y reforzando las puertas en su mente, lista para cuando Malfoy llegara en su primera visita del día. Trabajó en archivar los recuerdos más importantes en el fondo de su mente. Los visualizó en el nivel más alto del hotel. Se imaginó las puertas transformándose en acero. Imaginó la madera erosionándose para dejar el metal brillante en su lugar, fuerte, impenetrable. Ella esperaba que la sesión de la mañana fuera particularmente mordaz. Esperaba que él compensara el día perdido de ayer irrumpiendo en su mente sin piedad. Ella esperaba que él hiciera que le doliera, y lo hizo, hizo que le doliera, pero nunca dijo una palabra sobre la caja carbonizada y brutalmente deformada en su mesita de noche. Así que ella tampoco, ni siquiera el día siguiente o incluso el día después de eso. 4 de enero. A pesar del día misericordioso que Malfoy le dio el día de Navidad, sus ejercicios estaban empezando a agotarse para Hermione a principios de enero. Se sentía cada día más débil. La pérdida de sangre causada por sus sesiones siempre la dejaba mareada y aturdida después. Cada vez que le tomaba más tiempo recuperarse, le tomaba más tiempo levantarse del suelo después de cada sesión para poder hacer sus rondas por la mansión. A pesar de explorar la propiedad todos los días, todavía no había encontrado nada útil para escapar. Pero el banco debajo del cerezo había demostrado ser un buen lugar para meditar, siempre y cuando les pidiera a los elfos que lanzaran un hechizo de calentamiento en su ropa de antemano. Echaba de menos su magia. Malfoy había encontrado más de
sus recuerdos desde que derribó esa primera puerta. En poco menos de 2 semanas se había abierto camino a través de su psique, dejando puertas astilladas y arrancadas de sus bisagras. Él solo vio pequeñas cosas, algunos momentos de la infancia que ella adoraba y apreciaba. Vio a su padre poner a una Hermione de 7 años sobre sus hombros en un viaje al zoológico para que pudiera ver a los animales con mayor claridad. Vio la primera vez que sus padres lo habían llevado al ballet, cuando tenía 8 años. Vio la vez que se había caído de la bicicleta cuando tenía 9 años, y su madre la levantó en brazos y la calmó. Todos fueron pequeños momentos tontos, pero actuaban como una línea de defensa, otra barrera que Malfoy tenía que atravesar para llegar a sus secretos más importantes y preciados. Todo lo que hacían fue ralentizarlo, pero eso era mejor que nada. Las puertas no se abrieron inmediatamente para él. Todavía tenía que luchar para abrirse camino. Tenía que patearlas vigorosamente y hechizarlas hasta el olvido para poder entrar. Lo sentía cada vez que él se obligaba a ver un nuevo recuerdo. Sentía un dolor agudo en la nuca, una sensación punzante, profunda que lo obligaba a apretar los dientes cada vez que abría una puerta. Era extraño verla crecer. Revivir esos recuerdos de la niña que miraba al mundo con tal asombro, que pensaba que todo era posible. Era aún más extraño que Malfoy lo viera con ella. Tan pronto como frotaba la apertura de una nueva puerta, su tenacidad, su urgencia parecía disiparse de su postura y se deslizaba en cada habitación tranquilamente, sin prisas, a pesar de la aparente urgencia de su tarea. No parecía tener prisa cuando vieron cómo se desarrollaban sus recuerdos. ¿No? De hecho, todo lo contrario. Parecía a gusto. Se tomó su tiempo con cada nuevo recuerdo, como si fuera de alguna manera tan vitalmente importante como la ubicación y los planes de batalla de Harry o de la Orden. Ella esperaba que una vez que él viera que cada habitación contenía otro recuerdo de su infancia, algo insignificante y sin utilidad para Voldemort, se diera la vuelta y caminara furiosamente hasta la siguiente puerta. Y no que entrara en la habitación, encontrara una percha o una pared para apoyarse y la viera crecer. Parecía extrañamente fascinado por sus actividades muggles, como si casi disfrutara observando cómo vivían las especies menores. Captó la forma en que frunció el ceño ligeramente, el único defecto en su rostro por lo más inexpresivo cuando la vio bailar, a ella y a su madre frente a un televisor, cuando ella tenía 9 años, copiando los pasos de los bailarines en la pantalla, con risitas eufóricas. No se perdió la forma en el que él ladeó la cabeza a un lado, un pequeño movimiento que se había perdido si no lo hubiera estado observando tan de cerca cuando él hizo pequeños comentarios sarcásticos en el camino. Hizo comentarios crueles en cada oportunidad que pudo. Y como el matón que siempre sería, le dio puñaladas a su postura incómoda. E hizo interminables comentarios sobre su cabello tupido, salvaje e incluso... Hermione fue sacada de su meditación por 3 delicados golpes en la puerta de su dormitorio. Para empezar, pensó que lo había imaginado. Malfoy no tocaba la puerta cuando estaba listo, ni para ella, ni una vez. Simplemente irrumpía, a menudo abriendo la puerta con tanta violencia que se sumaba cada vez mayor abolladura en el yeso del otro lado de la pared. Entonces, ¿por qué estaban llamando ahora? Tal vez ella lo había imaginado. Estaba tan aburrida, mortalmente sin espíritu. Probablemente lo había alucinado. Su mente generalmente ocupaba. Probablemente había creado el sonido para entretenerse. Tal vez finalmente estaba empezando a volverse loca. Hermione se alejó de la ventana y miró hacia la puerta, esperando escuchar la voz sarcástica de Malfoy desde el otro lado.
Toc, toc, toc. No, definitivamente no lo había imaginado. Curiosa, bajó las piernas del alféizar de la ventana y caminó hacia el sonido. Se detuvo frente a las puertas de roble, con los dedos enroscados alrededor del pomo de latón mientras presionaba la oreja contra la puerta. ¿Hola?, preguntó en voz baja. «Hola, Granger», dijo una voz suave y femenina desde el otro lado. Hermione jadeó y saltó hacia atrás. No pudo evitarlo. El impacto de escuchar la voz de otra mujer la dejó atrapada. Miró hacia la puerta con los ojos muy abiertos y la boca abierta. ¿Quién era ella? ¿Serías tan amable de abrir la puerta?, preguntó la voz todavía suave como un susurro. Creo que es hora de que nos conozcamos, ¿no crees? ¿Vivía alguien más aquí? No, eso no era posible. Hermione había explorado la mansión todos los días durante casi 2 semanas. Había pasado horas y horas deambulando por los pasillos y jardines. Si alguien más viviera aquí, ya se habría encontrado con él, ¿cierto? ¿Quién eres?, espetó Hermione con voz fuerte, confiada, a pesar de la inquietud que sentía arrastrándose por su estómago. ¿Podrías abrir la puerta, por favor? Odiaría que nos presentáramos a través de un trozo de madera. Es mucho más personal hacerlo cara a cara. Hermione mantuvo su mano apretada, firmemente alrededor de la perilla de la puerta. Sus músculos se negaban a girar la manija y dejar entrar al extraño. Su pulso se aceleró y su mente comenzó a zumbar, con cientos de preguntas. ¿Y si fuera una trampa? ¿Y si ella fuera otra mortífago? ¿Y si estaba armada? Hermione no sería capaz de defenderse. ¿Sabía Malfoy que ella estaba aquí? Después de unos segundos de vacilación, Hermione respiró hondo y empujó esa voz de pánico al fondo de su mente. Empezó a girar el mango, porque sin importar quién estuviera al otro lado de esa puerta, no podía ser peor que Malfoy. Hermione se congeló cuando se fijó en un par de ojos marrones. Su piel se erizó debajo de su chaqueta y su tripa se retorció incómodamente. Ambas respuestas comunes cuando uno veía por primera vez a un poltergeist. Porque la dueña de esa voz suave, la rubia que estaba en el marco de la puerta, se veía exactamente como alguien que Hermione sabía que estaba muerta. La parte racional de su cerebro le dijo a la pequeña mujer que estaba frente a ella, no era un fantasma, no podía haberlo sido. Le faltaba la opacidad que poseían todos los poltergeist. Su piel era pálida, pero sólida, y ciertamente no tenía el tono azul suave de los no vivos, pero aún así se parecía a ella. Una imagen especular de esa chica con cabello rubio suelto con la que Hermione había compartido clases en Hogwarts. Sin embargo, había algunas diferencias. Si Hermione lo miraba suficientemente cerca, la chica frente a ella era un poco más baja y pálida que su difunta hermana mayor. Tenía un cuerpo mucho más pequeño de lo que Hermione podía recordar que Daphne alguna vez había tenido. Su cintura y caderas eran más estrechas y su rostro era un poco más lleno. Había un rubor artificial coloreando sus mejillas y sus labios carnosos estaban pintados de un llamativo tono rojo. En verdad, la mujer era deslumbrantemente hermosa. Hermione no podía recordar la última vez que había visto a alguien tan llamativo, tan innegablemente atractivo como la mujer que estaba frente a ella. Sus ojos marrones prácticamente brillaban bajo sus largas pestañas cubiertas de rímel. Como el resto de ella, su cabello era perfecto. Rizos dorados suavemente peinados se abrieron paso hasta sus hombros, capturando la luz cuando inclinó la cabeza hacia un lado. Iba vestida con modestia, con tacones de aguja negros y un vestido negro hasta la rodilla que se ceñía elegantemente a su pequeña cintura y se ensanchaba en una falda acampanada escalonada. La mitad superior del vestido estaba bordada y tenía mangas cortas cubiertas por encaje. Parecía como si pudiera estar de camino a la ópera, no deambulando por los pasillos de esta mansión solitaria. ¿Sabes quién soy? La rubia sonrió. Hermione asintió.
Me tomaste con la guardia baja. Pensé que tenías el pelo largo y castaño. La expresión de la rubia cayó ligeramente. Su sonrisa cayó por un momento cuando sus dedos delicados y perfectamente cuidados retorcieron el pañuelo en sus manos. Astoria Gringaras, ¿no? La sonrisa de la rubia volvió más amplia y brillante que antes. Hizo que apareciera hoyuelos en sus mejillas. Era una sonrisa auténtica y amable, una que Hermione no esperaba. Hizo que su estómago se retorciera incómodamente sospechoso. Es Astoria Sabini ahora. Ah, sí, por supuesto. Hermione casi había olvidado que la vida continuaba normalmente para aquellos bajo la correa de Voldemort. Las bodas para los seguidores de Voldemort eran probablemente grandes eventos. Nada parecido con las cosas diminutas y solitarias que la orden llamaba bodas. Harry y Ginny habían dicho sus votos dentro de una base llena de escombros. Luna y Neville habían tenido su ceremonia de bodas en la enfermería de una de las bases en la orden, después de un ataque. La boda de Astoria Sabini probablemente no fue nada de eso. Parecía extraño que las bodas y eventos tan lujosos siguieran ocurriendo a pesar de la guerra que los rodeaba. Parecía incorrecto, injusto, que las vidas de los mortífagos y el resto de los leales seguidores de Voldemort fueran relativamente normales. Un mundo aparte del flujo constante de muerte que la Orden estaba obligada a soportar. Los territorios entre los bandos opuestos estaban claramente divididos. El área bajo la bota de Voldemort permaneció particularmente sin cambios. Las calles estaban llenas de gente. Los bares y restaurantes permanecieron abiertos y las tiendas todavía estaban llenas y funcionando normalmente. Según todos los informes, la vida siguió con normalidad. No, mejor de lo normal. Prosperaron y todo lo que tenían que hacer era jurar lealtad a Voldemort. Jurar lealtad al loco y jurar luchar a su lado. Y él los protegería y les daría riquezas, tierras y joyas. Desafortunadamente para la Orden, muchos habían tomado esa opción al comienzo de la guerra. El área que no estaba bajo la protección de Voldemort era una cruda comparación con la anterior. Esas áreas estaban desoladas, devastadas por la guerra. No había un edificio sin daños, ni una ventana intacta o un puente intacto en millas y millas a la redonda. La mayoría se refugió bajo tierra, enterrándose profundamente en los escombros, formando cuevas como animales mientras esperaban que terminara el resto de la guerra. Solo las bases de la Orden estaban a salvo, ocultas por magia y encantamientos, y enterradas a la misma profundidad bajo tierra. Las calles estaban vacías y silenciosas. Cadáveres mutilados y esqueletos decoraban el pavimento y cada esquina. El olor era repugnante. El aire nunca parecía estar libre del hedor de la muerte y la podredumbre. Esas áreas eran similares a la de Chernobyl, apocalípticas, pero esas áreas eran donde estaba la base de Hermione. Eran su hogar, y daría cualquier cosa porque volviera ahí ahora. Intercambiaría todo lo que poseía para volver a esa zona de Londres, destruida por la guerra que rodeaba la base central de la Orden. Daría la bienvenida a ese olor a carne quemada en el sótano porque significaba que estaba en casa y libre de esta maldita pesadilla. Felicitaciones por las nupcias, respondió Hermione con amargura. Lo siento, no pensé en enviar un regalo para la feliz pareja. Astoria se rió entre dientes, la sonrisa aún clara en su rostro mientras estudiaba a Hermione. Lamento no haber tenido la oportunidad de presentarme todavía, dijo Astoria sin inmutarse por la rudeza de Hermione. Verás, he estado visitando amigos en París durante las últimas semanas. Cuando Draco dijo que te unirías a nosotros, estaba tan molesta de que no estaría allí para saludarte. Espera, la mano de Hermione se disparó y silenció a Astoria a la mitad de la oración. ¿Tú también vives aquí? La rubia asintió. Todos lo hacemos. Yo, mi esposo Blaise y Theodore Nott.
Bueno, esto ciertamente no hizo que Hermione se sintiera mejor. Vivir bajo el mismo techo que el máscara de demonio notoriamente sediento de sangre ya era bastante malo, pero otros dos mortífagos conocidos también, ambos probablemente tan despiadados como el primero. Hermione se obligó a no temblar. Blaise ha estado en Alemania en una misión para el Señor Oscuro desde Navidad y bueno, la casa es tan grande que no es de extrañar que aún no te hayas encontrado con Theo, dijo rápidamente Astoria. Lo siento, estoy balbuceando. ¿Te importa si entro? Las cejas de Hermione se juntaron. Esta es tu casa. Pero esta es tu habitación, respondió Astoria de inmediato, como si eso fuera obvio. No me gustaría entrometerme en tu privacidad. Tu valiente líder no comparte la misma opinión, escupió Hermione, sintiendo que la ira comenzaba a calentarle la sangre. Camina a través de mis recuerdos libremente, derriba puertas en mi cabeza y me deja con la sangre brotando de los oídos. La sonrisa de Astoria vaciló un poco, sus amables ojos se oscurecieron. Lo siento por eso. Estoy segura de que Draco no tiene la intención de lastimarte. Hermione no pudo evitar resoplar. Sus manos agarraron el marco de la puerta de madera con más fuerza. Oh, creo que sí. Creo que se emociona torturando a un sangre sucia. Astoria pareció tensarte ante la palabra. Apretó la mandíbula y jugueteó con el trozo de tela blanca entre sus dedos. Su reacción tomó a Hermione un poco desprevenida. No abriste tu regalo, dijo Astoria cambiando de tema. Sus gentiles ojos parpadearon hacia la izquierda de Hermione y siguió la línea de visión de la rubia hasta la caja de regalo masacrada en su mesita de noche. De repente las cosas empezaron a encajar en su lugar. Los toques hogareños y acogedores en la casa, los jarrones con hermosas flores, las velas de olor dulce. Eran todas las cosas que Hermione no podía asociar con Malfoy, decorando su casa, porque no lo había hecho. Astoria lo hizo. Ahora que Hermione la había conocido, podía ver el toque femenino de la señora Sabini en muchos de los muebles de aquí. En los tonos suaves, en los marcos de las cortinas, en las baratijas de plata, en las almohadas perfectamente mullidas y en cajas de regalo elegantemente envueltas. ¿Tú enviaste eso? Astoria asintió. Su sonrisa se hizo más amable por segundos, si eso fuera posible. Hermione podía sentir que algo en su hostilidad se debilitaba cuanto más tiempo le sonreía a Astoria. Podía sentir las heladas paredes de su armadura derritiéndose, descongelándose, lentamente bajo el calor de la señora Sabini. Estaba empezando a hacer que se sintiera nerviosa. No estaba acostumbrada a este tipo de conversación casual. Los únicos que le habían mostrado algún tipo de amabilidad desde que había llegado aquí eran los elfos. Sí, pensé que no deberías quedarte sin un regalo en Navidad. Sé que te obligan a quedarte aquí en contra de tu propia voluntad, pero quería que tuvieras algo que te hiciera sentir como en casa. Qué extraña criatura era la rubia que tenía delante. Ella era la esposa de un mortífago, de un conocido asesino y probablemente un general de alto rango en el ejército de Voldemort. Y aquí estaba, genuinamente preocupada por el bienestar del enemigo mortal de su esposo. Hermione podía sentir la suave calidez de su amabilidad. No había nada falso al respecto. Estaba genuinamente complacida de que Hermione estuviera aquí, e incluso tan ansiosa por su bienestar que pensó en comprarle un pequeño regalo de Navidad. Mientras Astoria hablaba, otro pensamiento apareció en la cabeza de Hermione. La ropa. ¿Fuiste tú también? Astoria asintió. Lo siento si no fueron de tu agrado. Como dije, no sabía que te unirías a nosotros, así que no tuve tiempo de conseguir nada más. Era muy expresiva con sus manos mientras hablaba y el gran diamante de su anillo de bodas capturaba la luz con cada movimiento de su mano. Si no te gustan, me encantaría encantarlos para modificar el tamaño. Recordé que Duff y tú eran más o menos del mismo tamaño cuando íbamos a la escuela, así que pensé. Sus ojos se desviaron hacia el suelo y su voz se apagó. Se mordió el labio inferior entre los dientes, duro, tan duro que Hermione se sorprendió que no se rompiera la piel.
Parecía terriblemente incómoda, triste, como si estuviera muriendo por decir más, pero no se atreviera. Lamenté escucharlo de tu hermana, dijo Hermione honestamente, luchando contra el impulso de acercarse y consolar a la bruja frente a ella. Compasión o no, ella seguía siendo el enemigo. No merecía ser consolada, no merece ser abrazado o consolado. Pero tal vez una pequeña misericordia estaba bien. Escuchamos que Voldemort la mató por desobedecer una orden directa. Todos dentro de la orden lloraron su pérdida. En verdad, lamenté mucho escuchar sobre su fallecimiento. Ese fue el eufemismo del siglo. Voldemort no solo mató a Daphne, la torturó. Su necesidad de hacer que ella un ejemplo frente a otros mortífagos lo había llevado a iniciar el castigo más grotesco y vil que podía pensar. Su aparente debilidad por los muggles lo había inspirado a castigarla de la manera más muggle posible. El águila de sangre, un antiguo método de tortura vikingo que consistía en sujetar a la víctima mientras se arrancaba la piel de la espalda, lenta y dolorosamente. Incluso la mención del nombre hizo que el estómago de Hermione se revolviera. Desde la inteligencia de la orden, Voldemort había insistido en que todos sus mortífagos estuvieran presentes para el espectáculo. Hermione no podía imaginar lo que Astoria debió de haber sentido. No podía soportar siquiera pensar en lo repugnante que debe haberse sentido al ver cómo le arrancaban las costillas de la columna a su hermana, una por una. Solo podía esperar que Daphne ya hubiera muerto por la conmoción antes de que sus pulmones fueran sacados a través del espacio para crear sus alas. Astoria no merecía ver a su única hermana pasar por ese tipo de tortura. Nadie lo merecía. Conocí a esta mujer desde hace apenas 5 minutos y ya podía ver que Astoria era suave, gentil, frágil, completamente rompible y no equipada para los cambios de la guerra. Probablemente nunca había puesto un pie en un campo de batalla. Astoria alzó la vista. Sus ojos estaban nadando mientras olfateaba. Gracias. Oímos que se negó a atacar un hospital mogul. Un hospital de niños, aclaró Astoria. Su lealtad al Señor Oscuro solo se extendía hasta cierto punto. La rubia se detuvo para toser de repente en un pañuelo, y Hermione usó la distracción para mirarle el antebrazo izquierdo. La piel estaba limpia, sin la mancha de la imagen malévola de una calavera y una serpiente. Astoria no había tomado la marca tenebrosa. Eso era inesperado. Hermione estaba segura de que Daphne había tomado la marca solo unos meses después de la batalla de Hogwarts. Estaba segura de que su padre había insistido en que su hija mayor se uniera a las filas lo más pronto posible, insistiendo en que era el mayor honor hacerlo. Desde una perspectiva ajena, parecía que había sido el tipo de padre que alentaría a sus 2 hijas a llevar ese honor. Lo siento. La voz de Astoria fue amortiguada por la tela. He estado un poco mal últimamente. La nieve no ayuda. ¿Necesitas algo?, espetó Hermione. Espero que Malfoy esté aquí pronto para nuestra tercera sesión del día. Sí, por supuesto. Me disculpo por retenerte. Astoria sonrió. Estoy segura de que estás muy ocupada inventando planes de escape y formas de matar a Draco, así que me pondré manos a la obra. Hermione frunció los labios. ¿Estaba Astoria tratando de hacer una broma? Me preguntaba, y ya que estoy de regreso ahora y pasaré mucho más tiempo en la casa, si te gustaría unirte a mí más tarde para tomar una copa de vino. Hermione abrió la boca para hablar, pero la volvió a cerrar sin poder responder. Cuando Astoria notó su inquietud, comenzó a balbucear. Las palabras salieron de su boca casi demasiado rápido para que Hermione las entendiera. Juró que la rubia no se detuvo para respirar. Sé que no quieres estar aquí, pero creo que sería una pena que no nos conociéramos. Entiendo que este es el último lugar en el que quieres estar, de verdad lo hago, pero
Quiero que tu confinamiento aquí sea lo más agradable posible para ti. Los elfos me dicen que has estado deambulando por los terrenos estos días. Bueno, hay un lugar hacia el lado izquierdo de la finca que tiene una terraza muy bonita. En realidad es adjunto a la habitación de Blaze y mía, y es un lugar encantador para tomar una copa. Podría pedirles a los elfos que instalen una hoguera y por supuesto lanzaría hechizos cálidos y puedes usar cualquier abrigo o bata de mi guardarropa. Podríamos conseguir una botella de vino y... Astoria, querida, llamó una voz baja y ronca desde el borde del pasillo, lo que hizo que ambas mujeres se giraran hacia el frente. Blaze Sabini. Hermione no había visto su rostro desde la batalla de Hogwarts, aunque esperaba que sus caminos se hubieran cruzado en el campo de batalla a lo largo de los años. Sabini era conocido por ser increíblemente peligroso. La Orden había adivinado años atrás que debía ser uno de las máscaras doradas. Caminó hacia las mujeres con confianza, la varita en una funda en su brazo y su máscara de calavera dorada colgando, suelta, entre sus dedos, mostrándosela con orgullo a Hermione, advirtiéndola. Dejó la máscara sobre una mesa mientras se acercaba. Le dio a Hermione una mirada furiosa. Sus labios se curvaron con disgusto mientras sus ojos la recorrieron de pies a cabeza, asegurándose de que supiera el nivel de repugnancia que sentía por ella. Sin embargo, el odio de su expresión se desvaneció cuando sus ojos se posaron en su esposa. El aborrecimiento en sus ojos y la forma mortal en que la sostenía. Sus hombros se suavizaron cuando la miró, e incluso esa curva de disgusto en su labio se desvaneció en una sonrisa lobuna, con una suavidad que Hermione no había creído posible en un mortífago. Era una máscara dorada, mortal. Blaze envolvió sus manos alrededor de la esbelta cintura de su esposa y la cargó. Astoria chilló cuando él la hizo girar en un círculo. Sus piernas se curvaron hacia arriba, a la altura de la rodilla, mientras le rodeaba el cuello con los brazos y lo besaba profundamente, con anhelo. El tipo de beso que no habla más de pura devoción y adoración. El tipo de beso que las esposas daban a sus maridos antes de partir a la guerra, apasionados, inflexibles. Hermione trató de apartar la mirada. Se sentía tremendamente intrusivo ver a la pareja en su tierna reunión, incluso si una de las partes era un asesino en masa. Pero no pudo. Se encontró extrañamente paralizada por la pantalla. Se encontró observando con una especie de asombro, descaro, que alguien tan empapado en una violencia mortal, alguien que mataba con tanta facilidad y sin remordimiento, pudiera abrazar a su esposa de una manera tan tierna, que alguien cuyas manos estaban empapadas de tanta sangre pudiera amar a alguien de la forma en la que Blaze claramente amaba a Astoria. Él la adoraba, no se podía negar eso. Astoria, querida, la luz de mi vida, susurró Blaze contra su boca. Se negó a bajarla, incluso cuando Astoria rompió el beso para mirarlo. ¿Qué haces deambulando por la casa sin escolta? Pensé que te había dado instrucciones claras de que estaría en nuestra cama desnuda cuando volviera de Alemania. Hermione sintió que su rostro se calentaba. Astoria soltó una exclamación burlona antes de reírse y golpear juguetonamente a Blaze en el brazo. ¡Eres un puerco! He estado lejos de ti por demasiado tiempo, sonrió Blaze. Ahora responde la pregunta. ¿Hay alguna buena razón por la que no estés felizmente desnuda a mi regreso? Había olvidado seriamente que Hermione estaba allí. Bueno, ¿hay alguna buena razón por la que hayas regresado de Alemania sin un regalo para mí? Astoria sonrió. Creí haberte dicho que no regresaras hasta que me encontraras el collar más lujoso y extremadamente caro que pudieras encontrar. Oh, por el amor de Dios, ustedes dos simplemente pueden conseguir una maldita habitación. Una voz fría se burló. Hermione giró la cabeza y encontró nada menos que a Theodore Nott, parado al otro lado del pasillo con su propia máscara dorada en la mano. Hermione sintió miedo retorcerse a través de su cuerpo.
Estaba parada en un pasillo con dos máscaras de oro letales y extremadamente peligrosas. Asesinos y torturadores conocidos, sin varita. ¡Theodore! Chilló Astoria. Golpeó el hombro de Blaze y se movió en sus brazos hasta que él la bajó de mala gana. No fue hasta que los pies de Astoria tocaron el suelo que Hermione se dio cuenta de la gran diferencia de altura entre ellos. A pesar de los tacones ridículamente altos que usaba Astoria, Blaze aún la dominaba. Astoria saltó hacia el nuevo mortífago y lanzó sus brazos alrededor de su cuello de la misma manera que lo había hecho con su esposo, y tal como lo había hecho su esposo, Theodore la levantó y la balanceó en el aire. Hermione tuvo la impresión de que este era el saludo habitual con el que los mortífagos la recibían. «Señora Sabini», dijo Nott, mientras la bajaba y le daba un beso en el dorso de la mano. «¿Por qué te ves tan hermosa como siempre? Supongo que este vestido es nuevo». Blaze entrecerró los ojos hacia ellos. «Lo es de mi viaje a París», dijo, dando un giro practicando mientras hablaba. «¿Te gusta?» «Es maravilloso, cariño, te queda absolutamente impresionante», susurró. El pulso de Hermione se aceleró cuando los ojos marrones de Nott se posaron en ella. «Me atrevo a decirlo incluso, podría verse bien en la sangre sucia». «¡Theodore!». Astoria golpeó a Nott en la nuca como lo haría una madre con un niño travieso. «Sabes que odio esa palabra». «¡Auch! ¿Hay alguna necesidad de eso, Tori?». Nott sisió mientras frotaba tiernamente la parte posterior de su cabeza. «Eso jodidamente duele». «Granger es una invitada aquí y no permitiré que le hables de esa manera». «Yo también vivo aquí y le hablaré como quiera». «No, no lo harás. La tratarás con respeto y si piensas correcto». La voz de Blaze cortó a través de la pareja que discutía. Caminó hacia su esposa y le agarró por la cintura con cuidado. La volteó sobre su hombro. Incluso mientras Blaze se la llevaba, Astoria siguió regañando a Theo, de nuevo sonando como una madre regañando a un niño que se porta mal. Theo le lanzó un silenciosos varios gestos obscenos mientras Blaze estaba de espaldas. «Regresaré mañana, Granger», Astoria llamó antes de que ella y Blaze desaparecieran por la esquina. «Tú y yo tomaremos esa bebida, me aseguraré de eso». Cuando la voz de Astoria se desvaneció, Theo y Hermione se quedaron mirándose, el uno al otro. Al igual que Sabini había escuchado historias sobre la creciente brutalidad de Nott desde el comienzo de la guerra. Sus métodos de tortura y habilidades de extracción eran prácticamente legendarios e inductores de pesadillas. Había matado a cientos, miles probablemente, tantos como Malfoy. La teoría de trabajo de dentro de la orden era que Nott mataba simplemente porque le gustaba, razón por la cual tenía tanto talento para eso. «No», dijo Hermione con amargura. «Granger», respondió Theo con un tono frío y mordaz, a pesar que la sonrisa que apareció en su rostro. Dio unos pasos hacia ella y se detuvo cuando estuvo lo suficientemente cerca para que Hermione oliera la mezcla de sangre y whisky y tabaco que se adhería a él. «Qué placer es verte finalmente de nuevo. Tenía la intención de venir a saludarte, pero ya sabes, el deber llama. Ordena a los miembros matar, torturar y todo eso». «Sí, me imagino que tu posición puede consumir mucho tiempo. Me pregunto, ¿Malfoy te deja tener algún día libre?». Hermione preguntó rápidamente, amando la forma en la que la sonrisa de Nott se desvaneció ante sus palabras. «Me imagino que es bastante difícil recibir órdenes de tu mejor amigo». Lo que quedaba de la sonrisa de Theo se transformó en una mueca. «¿Es fácil para ti?», ella continuó, «ver a tu mejor amigo superarte en rango, convertirse en una máscara de demonio, hacer tu superior en todos los sentidos. Me imagino que tu padre no está tan orgulloso». Nott resopló agresivamente. Sus ojos marrones se oscurecieron. «Tienes suerte de que el señor oscuro haya prohibido que alguien más que Malfoy te toque». Hermione hizo una mueca. «Si yo fuera tú, chica dorada, sería un poco más cuidadoso con lo que le digo a las máscaras doradas aterradoras».
susurró Nott, inclinándose, elevándose sobre Hermione. Ella no se encogió, ni siquiera se movió una pulgada. Nott se humedeció el labio mientras la estudiaba. Sus ojos recorrieron su cuerpo, evaluándola. «Diviértete durante tu sesión de jeremancia hoy», se burló antes de girar sobre sus talones y comenzar a irse. «Malfoy estaba de mal humor hoy, durante nuestra reunión», gritó por encima del hombro. «Así que estoy seguro de que su sesión será muy divertida esta tarde». Hermione observó a Nott irse. Ni siquiera se dio cuenta que había estado conteniendo la respiración hasta que los rizos castaños de Theo desaparecieron por la esquina. Unos momentos después cerró la puerta. Corrió hacia la mesita de noche y arrancó el papel verde de la caja de regalo carbonizada. Su corazón se aceleró cuando abrió la tapa. Eran tubos de pintura y 3 pinceles, cada uno con cerdas de diferentes tamaños y mangos largos de roble claro. Pasó los dedos por la madera pulida, sintiendo que las lágrimas le picaban los ojos mientras se deleitaba con su suavidad. Por eso Romy le había estado preguntando a Hermione qué la animaba cuando estaba triste. Astoria había enviado a los elfos a investigar. Estaba tratando de ofrecerle a Hermione una rama de olivo, un pequeño acto de bondad para hacer su encarcelamiento un poco más llevadero. Ella había estado haciendo eso desde el principio, primero con la ropa y ahora con este regalo increíblemente considerado. Sin darle la parte obstinada de su cerebro la oportunidad de ponerse al día, Hermione abrió las puertas de su guardarropa y tomó un vestido camisero blanco que había admirado allí hace días, y una bufanda de seda. Se desnudó rápidamente, ignorando la forma en que su instinto le gritaba que esto era una trampa, y se puso el vestido. Se sintió extraño al principio deshacerse de su uniforme, el que había usado durante casi un mes, casi como mudarse de una segunda piel. Se sentía fría, expuesta, pero lo ignoró. Usó el pañuelo de seda para amarrarse el cabello en una coleta alta. Luego agarró la caja y sacó unos tubos de pintura. Usó una bandeja de plata como paleta de pintura y roció una gran cantidad de pintura verde y azul sobre la planta. Estaba encantada de descubrir que los tubos habían sido encantados para no vaciarse nunca. Le agradaba a Astoria aún más. Hermione respiró hondo mientras miraba fijamente la prístina pared color crema que estaba frente a su ventana. Su caballete elegido. Se preguntó si Malfoy se enfurecería si arruinaba la pared con su arte. Secretamente esperaba que lo hiciera. Esperaba que volara en una ira viciosa y rompiera algo. Siempre era divertido verlo perder los estribos. Y de todos modos, no había nada más con lo que pudiera castigarla. Entonces, sin dejarse dudar, Hermione sumergió su pincel en la gran gota de pintura azul y colocó un trazo ancho contra la pared sin mancha. Luego colocó otro trazo y luego otro. Sintió que la opresión en su pecho se alibraba con cada golpe. Sintió el ruido parloteo en su cabeza, el que se preocupaba por las estrategias de escape y los secretos de la orden, silencioso con cada pincelada de pintura. Cuando su arte comenzó a tomar forma, cuando la imagen de un largo, con árboles altos comenzó a aparecer en su lienzo, la voz era más suave que un susurro. Hermione pintó durante horas y horas y horas, y estaba tan cautivada con su obra de arte, tan paralizada mientras cubría la pared que alguna vez fue de color crema, con tonos vibrantes de azul y jade, que nunca sintió un par de ojos grises curiosos